quiero compartirte algo que habla acerca de la permanencia. Mira, muchas veces nosotros necesitamos ser permanentes en Dios, tomar una palabra, abrazarla, que crezca dentro de nuestro corazón, que permanezca en nuestra vida para salir adelante y llegar a donde Dios nos quiere mandar. ¿Sí? Dios siempre quiere que sus hijos vivan una vida de excelencia. La palabra excelencia viene del griego hyperbole, que quiere decir lanzar más allá. Cuando Dios pone su palabra en ti y tú permaneces en ella, el Señor te quiere lanzar a una vida extraordinaria, no una vida sencilla, porque la realidad es que es una vida compleja, pero extraordinaria. Porque hay ocasiones en donde cuando nadie ve nada, ¿sí?, Dios abre camino. Cuando no hay nada, Dios trae provisión. Cuando no hay nada, Dios hace su obra. Pero la clave se llama permanencia, permanecer. La Biblia dice en el libro de Juan capítulo 15, verso 7: si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Te lo voy a leer de nuevo. Mira, fíjate bien, porque es una clave impresionante para nuestra vida, la permanencia. Dice: si permaneces en mí y mi palabra permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. La permanencia es la clave para una oración poderosa. La persona que permanece en Dios y que toma la palabra y permanece en la palabra y camina en ella, es una persona que puede pedirle a Dios todo lo que, ¿qué dice? Todo lo que, ¿qué? Lo que quieres. Lo que quieres, dice, y será hecho. Y ¿sabes algo? El Señor Jesús nos enseña el poder de la permanencia en esta palabra. Y yo quiero tomar un ejemplo poderoso de la vida de un hombre que se llamaba Daniel. Daniel capítulo 10, verso 12, dice algo que me gusta mucho. Daniel capítulo 10, verso 12. Dice: entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Estamos viendo que Daniel tomó un momento en humillarse, en postrarse delante de Dios, y empieza a pedirle a Dios. Y empieza a decirle algunas cosas a Dios. Él quiere que Dios libere a su pueblo. Daniel empieza a escudriñar la palabra del Señor y encuentra que hay un momento en donde Dios va a liberar a su pueblo de la cautividad en la cual está siendo presa. Y entonces Daniel empieza a orar al Señor, pero no fue fácil. Y déjame que te diga esto aquí es una bendición tremenda para nosotros, porque te das cuenta en donde viene el Señor y dice: cuando tú dispones tu corazón, cuando tú entiendes, cuando te humillas delante de Dios, dice que, muchas gracias, que Dios te ¿qué? ¿Te qué? Te escucha, pero no solo te escucha, sino también dice que por causa de tus palabras yo he venido. Es decir, Dios viene a causa de nuestras palabras, a causa de nuestras oraciones, cuando nosotros somos personas que permanecemos en Él y permitimos que su palabra permanezca en nosotros. La permanencia es importante, que nosotros seamos personas que están permaneciendo aun cuando las circunstancias no son muy favorables. Porque tú lo ves ahí fácil. Y vino Dios y vinieron los ángeles. Pero a Daniel le costó permanecer aún en los momentos difíciles y tomar decisiones. Las decisiones correctas que tomó Daniel de permanecer y de confiar en el Señor. Y así hay mucha gente en la Biblia.
Te puedo poner un ejemplo en José. José fue un hombre que permaneció con su corazón limpio, no permitió que el odio y el rencor vinieran a su vida, no permitió que cuando sus hermanos cuando sus hermanos vendieron a José, no permitió que la tristeza lo atrapara, sino que él siguió permaneciendo en las promesas que Dios le daba. Permaneció en promesas que Dios le dio, y José fue una persona que trajo libertad y provisión al pueblo de Dios desde la tierra de Egipto. Daniel fue un hombre que permaneciendo, orando, buscando la presencia de Dios, creyéndole a Dios, sacó a un pueblo a libertad por las oraciones y por lo que Dios le enseñaba a Daniel. Pero ¿sabes algo? No era gratis para la vida de estos hombres. Tenían que permanecer. Tenían que aprender que la palabra de Dios no se escapara de su corazón hasta que se cumpliera. Más adelante, antes en Daniel capítulo 6 verso 5, vamos a leer algunos versículos ahí. Vamos a leer el 5 y después leemos del 10 en adelante. Daniel capítulo 6 verso 5 dice: entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, ni lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios, sino lo hallamos contra él en relación, dice, con la ley de su Dios. Escucha, en el capítulo 6 de la vida de Daniel, Daniel se había hecho muy poderoso. Dios lo había hecho como uno de los principales en el reino, ¿sí? Lo había puesto al lado del rey. Era un hombre extraordinario con un espíritu mayor que el de ellos, pero los sátrapas empezaron a crear una trampa para él. Estaban ellos desesperados porque Daniel los rebasaba por mucho, le tenían envidia, querían que él fuera derrotado. ¿Y sabes algo? Ahí hacen un complot. Y esos hombres dicen: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación a su Dios. ¿Qué estaban buscando estos hombres? Un defecto, escucha bien, un defecto, ¿sí? En relación a Dios. Un defecto en relación a Dios. Dice: ¿sabes qué? Él es perfecto en su conducir. Él camina en perfección casi. Es un monstruo en su conducta, Daniel. Pero sabes, vamos a buscar un defecto en cuanto a su relación con Dios. Vamos a buscar algo que lo ponga en estrecho para decidir entre Dios y las cosas que no son de Dios. Vamos a ponerlo a decidir. Y fíjate lo que sigue diciendo en el verso 10, 6:10 dice: te explico. Estos hombres hacen un edicto y dicen: vamos a hacer algo, vamos a decirle al rey que si hay alguna persona que le pida a otro Dios y que no le pida al rey, que se postre a otro Dios, y si no se postre al rey, vamos a pedirle que lo eche al foso de los leones. Y entonces hace un edicto el rey, se deja engañar por estos sátrapas, por estos gobernantes, se deja engañar y hace el edicto, lo firma y se cumple el edicto. Pero fíjate bien, un corazón permanente en algún momento va a tener que escoger o Dios o cualquier otra cosa. O Dios o sucumbir a la necesidad, o Dios o sucumbir a la enfermedad, o Dios o sucumbir a la situación que me está rodeando y que me está desesperando. Y fíjate lo que sucede. Ya está el edicto, ya dijo el rey: ¿sabes qué? Ya el que se postre a cualquier Dios,
que lo metan al foso de los leones. Ya está el edicto. ¿Qué hace Daniel? Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y cerró sus ventanas y empezó a decirle: Dios, no quiero nada contigo. ¿Sí dijo así? No, ¿qué dice? Dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, fíjate bien, dice, y abiertas las ventanas de su recámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba, ¿cuántas veces? 3 veces al día. Y oraba y daba gracias delante de su, dice, daba gracias delante de su Dios, ¿sí? Como lo solía hacer antes. Él no sucumbió. Él dijo: yo lo he hecho antes y lo hago ahora. Fíjate bien cómo decía: cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió liberar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para liberarle. Es el verso 14, perdón. Verso 15. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo: Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te libere. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Escucha, Daniel tenía un punto. Dice que cuando escuchó el edicto, él dijo: yo voy a seguir haciendo lo mío con Dios. A veces no entendemos acerca de la permanencia con Dios. A veces los temores, a veces las circunstancias, a veces la tristeza, a veces la amargura, a veces la depresión nos hace escoger si permanecemos o abandonamos la fe que tenemos en Dios. Y eso es muy constante en la vida del ser humano. Pero Dios siempre tiene una palabra específica para cada persona. Y Dios le había enseñado a Daniel que siempre estaría con él. Y cuando Daniel escucha esto, dice: yo no voy a cambiar mi relación con Dios por un edicto. Y si aún yo tuviese que morir en un foso de leones, yo voy a hacerlo. La gente que estaba alrededor lo orilló a que viniera el rey y le dijo: oye Daniel, ¿tú hiciste eso? Sí, yo lo hice y lo seguiría haciendo. Él dijo: yo no veo nada de malo que él ore. Pero la gente que estaba alrededor del rey lo presionaba y decía: tú sabes que los edictos de Medo y Persa, que son sellados con un anillo, no se pueden quebrantar, y tú tienes que hacer lo que dijiste, rey. Y Daniel, ¿qué hacía? Permanecía. Él permanecía. Él estaba esperando lo que viniera. No fue que le dijera: voy a ser prudente para que no me muera y Dios siga usándome.
Voy a usar de la prudencia y le voy a decir al rey, bueno, ya no vuelvo a orar, ¿te parece? Si eso te molesta, no oro, ¿vale? Y le digo, pero acá entre nos tú y yo, Señor, me voy ahí al rinconcito y te pido. O oro discretamente sin que nadie vea. ¿Lo hizo Daniel? Dice, no, hay cosas que nos presionan para abandonar nuestra fe en Dios. Y la permanencia en lo que Dios nos ha dicho, la permanencia en lo que Dios ha hablado, la permanencia en el Señor y decir, yo me aguanto, yo voy a estar hasta el final porque Dios dijo algo y Él lo va a cumplir. ¿Cuántos tenemos promesas de Dios? Levante sus manos. En los que sienten que no tienen, hay un libro que se llama Biblia, que consta de 66 libros. Si tú la lees, ahí vas a encontrar no una, sino varias. Bueno, te recomiendo, ¿no? Ya que si no quieres, ven los domingos y los jueves y ahí vas a encontrar una por ahí. Pero no hay como cuando la encuentres para ti ahí en la intimidad leyendo tu Biblia, ¿verdad? Quiero animarte a esto, a leer la palabra. Bueno, la palabra de Dios viene, te habla y dices permanece. Permanece, avanza permaneciendo en Dios. Te hablo de mucha gente que permanecía en Dios, gente que permaneció firme en lo que decidió porque escuchó una promesa de Dios. Este hombre, Daniel, dice que estaba ya en el foso de los leones y cuando iba antes de cerrar, el rey le dijo, que el Señor a quien tú sirves te salve. Como diciendo, ojalá y pueda hacer algo tu Dios. Y Dios hizo algo. Premió la permanencia de Daniel. Premió el que él aguantara. Y si tú te das cuenta, lo vimos en el capítulo 10, verso 12 de Daniel. Dice, desde que tú ¿sí? Decidiste, desde que tú inclinaste tu rodilla, te humillaste y dispusiste tu corazón a entender, desde ese día fueron escuchadas tus oraciones. ¿Sabes desde qué día son escuchadas tus oraciones? Desde el momento que permaneces. Desde ese momento. Daniel, el momento que fueron escuchadas sus oraciones fue en el momento que permaneció. La Biblia dice, si tú permaneces en mí, pídeme lo que quieras. Si mi palabra permanece en ti, pide lo que quieras y será hecho. Y Daniel le dijo, quiero que tu pueblo sea libre. Y dice, a causa de tus palabras yo he venido. Una persona que permanece es una persona que tiene una garantía, que de repente su voz se oirá en los cielos cuando ora. ¿Y sabes por qué? Porque esa gente, el Señor agrada al corazón de Dios. Hay veces que el ser humano dice, es que sabes qué, pastor, siento que Dios no me escucha. He pedido cosas y no se han cumplido. Y a veces nosotros no sabemos decir, no, Dios te escuchó, sigue adelante. Y quieres levantar la fe de la gente que tiene su fe derrumbada y diciendo, es que no lo siento, no lo escucho, no siento que me oiga. Y cuando más oro, peor se vuelven las cosas. Y permanece. Y si en algún momento dejamos de permanecer en Dios, tenemos que regresar y decir, perdóname, Señor, aquí se quebrantó mi permanencia porque yo fui débil, porque yo caí, porque yo me equivoqué, porque en este momento tenía que decidir entre ti y la tristeza y decidí por la tristeza. En este momento decidí por la amargura. En este momento decidí por la desilusión de la gente. En este momento decidí por escuchar lo que los demás decían. En este momento decidí por lo que el diablo hablaba y me metió temor. Perdóname. Pero es un tiempo de decirle, Señor, tal vez no he sido lo suficientemente permanente, Señor. ¿Por qué? Porque yo me doy cuenta que oro y no te siento. No siento que me escuches, Señor. Pero sabes, gracias a Dios por la vida de Jesús, que con su sangre nos limpia y nos lava. Porque es el momento de venir a entender que si en algún momento nuestras oraciones se han quedado suspendidas en el aire, posiblemente sean porque no hemos permanecido. Y hemos caído ante la necesidad y hemos caído
ante la tristeza y hemos caído ante la enfermedad y hemos sido derrotados por la angustia. Pero Dios dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Y aprender a permanecer, a decirle: Dios, no pasa nada. Cualquiera que sea la situación, tú puedas decir: no pasa nada, Señor. Tú estás conmigo, tú estás aquí. Tú sabes, Señor, que las dificultades y las personas que nos desilusionan a veces son como que las que nos empujan a dejar de permanecer. Pero sacúdete, porque sabes una cosa: Dios nos ha puesto con un corazón valiente a cada hijo de Dios, porque el Señor ha depositado de su valentía en ti cuando tú recibes a Jesús, de esa valentía que te hace permanecer. A lo mejor te puedes entristecer, pero dentro de la tristeza te puedes postrar y decirle: Dios, abrázame, consuélame. Y dejas que Él te abrace. Y entonces cuando Él te abraza, te levantas con el poder y permaneces en Dios cuando estás a punto de abandonarlo. Cuando estás a punto de quejarte, cuando estás a punto de decir: no puedo más, en ese momento le dices: consuélame. El Señor viene y te abraza y te levantas y dices, respiras profundo y dices: voy a seguir adelante, porque tengo un Dios que todo lo puede. No está, mira, a veces no entendemos. Pero a veces la tristeza, a veces el error, a veces las circunstancias que nos ganan y que no nos permiten estar firmes, a veces llegan a nuestra vida y parece que se agolpan todas juntas. Y dices: ahora sí se me vino la noche y todo junto me cayó encima. Todo junto vino sobre mi vida. Pero si te pones de rodillas y dices: Señor, vengo a humillarme y quiero entender qué está pasando. Quiero entender esto, Señor. Entonces viene Dios y te da las fuerzas para permanecer. Te da las fuerzas para aguantar todo lo que venga. Y cuando tú aguantas, entonces te das cuenta y le dices: Señor, hoy necesito un abrazo tuyo. Oro por un abrazo. Viene Dios y te abraza, espiritual y a lo mejor físicamente. Puede llegar alguien y abrazarte de parte de Dios y tú lo puedes sentir. Dice la palabra del Señor que el Señor Jesús, ¿dónde está por ahí Rubén? Rubén, ¿me ayuda a gritarle a Rubén? ¿Sí? ¡Rubén! Ya salió. Ha salido de su escondite. Es que a lo mejor estaba comiendo tacos. Ya sabe que luego los de la alabanza se salen a cotorrearla. No es cierto. No es cierto, amigo. Es mi amigo, por eso lo hago. Si fuera mi enemigo, se lo haría peor. Pero, ¿sabes? Para que se te quite. No, pero ¿sabe una cosa? El Señor Jesús dice que en sus días de su carne, por lo que padeció, aprendió obediencia. El Señor Jesús. Y yo quiero que tú puedas ver ese hombre Daniel, posiblemente en ese momento que supo que toda la gente, que todos los que estaban con él trabajando, estaban formando un plan para que lo metieran al foso por envidia. ¿Tú crees que no se entristece? ¿Tú crees que no hubiera dicho: ¿cómo crees? Pero yo voy a seguir orando, no importa lo que pase? Ellos no lo querían, a punto de que lo mandaron a matar. Imagínate cómo el corazón cómo resiste eso. Pero él permaneció y él dijo: yo voy a abrir mi ventana, yo voy a seguir orando, porque la bondad de Dios nunca termina, porque la bondad de Dios está para mí, nunca se va a acabar. La permanencia, hermano, la permanencia no quiere decir que no te hayas equivocado, o que no hayas sufrido, o que no te hayas quejado, o que en algún momento no hayas dicho: es que Dios no me quiere. La permanencia en Dios maneja que todas esas cosas suceden.
Pero cuando nosotros permanecemos en Dios, podemos humillarnos para tratar de entender y para decirle a Dios cómo nos sentimos, y en ese momento venga Dios y nos levante. Permanecer en Dios no quiere decir que no me voy a tropezar o no me voy a entristecer. Permanecer es Dios. Permanecer en Dios es que aún en medio de la angustia, de la tristeza, de la desesperación, yo puedo postrarme y decirle: Dios, te necesito, ayúdame. Eso es permanecer. Permanecer en Dios es que aunque el pecado haya alcanzado mi vida, yo no corra y diga: soy hipócrita, ya me voy, ahí que se quede Jesús. No, sino que vengo y me postro y le digo: perdóname y ayúdame, porque si pequé es porque me gusta. Perdóname y cámbiame. Eso es permanencia. Cuando aun a pesar de que me equivoqué, aun a pesar de que me quejé, aun a pesar de que no veo la respuesta, me postro y le digo a Dios: quiero entender, quiero que tú me ayudes. Quiero que tú lo hagas, Señor. Quiero que tú te levantes y me bendigas, Dios. No puedo soltar la tristeza porque me duele. Mis recuerdos me duelen. Mi pasado me alcanza. La falta de personas amadas me está doliendo. Pero ayúdame. Quiero permanecer y quiero que me abraces porque te necesito. Eso es permanecer, mi hermano. Como cuando Jesús salió de cenar con sus discípulos y se fue al huerto de Getsemaní, y dice que dejó a unos ahí. Dice que vino, dejó unos ahí, avanzó con los que eran sus más íntimos y les dijo: oren conmigo, ayúdenme a orar, porque mi alma está angustiada hasta la muerte. Y los dejó ahí y se apartó un poquito más y empezó a decirle: Dios, yo no me quiero morir, yo no quiero que me lastimen, yo no quiero que me hieran, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y entonces Jesús regresó y vio a sus amigos, a sus íntimos durmiendo, y les dice: oiga, no pueden velar conmigo una hora, estoy desesperado, los necesito. Escucha a Jesús diciéndole a sus discípulos: necesito que ores conmigo porque me está doliendo. Y luego de repente iba nuevamente y le decía: papá, si es posible, pase de mí esta copa. La permanencia, mi hermano, esa permanencia que te deja, que lloras, que hace cuenta que estás sudando sangre para decirle a Dios: no te quiero fallar. Eso que te hace permanente en Dios. Y cuando vino la segunda vez les dijo: otra vez, una hora les pedí. Y se regresa y el Señor está pidiéndole, y el Señor le está diciendo: no quiero ir a la cruz. Y en ningún momento le dijo Dios: ¿cómo no? Si para eso naciste, ándale, dale. Sino que lo escuchaba y veía que su sudor eran gotas de sangre y sus lágrimas derramadas de Jesús. Y de repente esa permanencia, ese decirle: Dios, así me siento, Dios, así estoy, Dios, no puedo ni pararme, me da miedo, me duele, aún no me golpea ni me duele, no quiero ir. Y el Señor le dice: vas a ir. Y de repente Jesús le dice: ok, Señor, no se haga mi voluntad, pero se haga como tú quieres. Dice que descendió un ángel y le tocó. Y entonces Jesús se levantó y fue con sus amigos y les dijo: ya levántense, muchachos, ya llegó la hora. Ya llegó la hora. Para esto nací, para ir a la cruz. Para esto nací. Este tiempo de oración me fortaleció para permanecer en el momento de dificultad, cuando los golpes lleguen a mí, cuando tenga que cargar la cruz, cuando tenga que ir a donde tengo que ir. Dice que el ángel ya lo había tocado. Y el Señor Jesús se levantó y le dijo: vamos,
llegó el tiempo de salvar a la humanidad. Llegó el tiempo de derramar la sangre. Llegó el tiempo de bendecir a las personas que permanecen, a las personas que deciden humillarse, a las personas que saben que no pueden más, pero que necesitan el toque de un ángel que venga a hablarles, el toque de un ángel que venga a orar por ellos, el toque de un ángel que venga a levantar las fuerzas, el toque de ese ángel que tú no lo ves muchas veces, pero que es quien te dice: ve a la iglesia. Vas a escuchar lo que Dios te quiere decir y hacia dónde te quiere llevar. Y hay veces que llegamos a la iglesia tristes y nos sentamos y de repente escuchas esa palabra que te detona y dice: ¡pum! Levántate, porque yo estoy contigo. Y en ese momento dices: uy, la permanencia, Señor, ayúdame a permanecer, ayúdame a avanzar. Tal vez llegué con pecado, pero tú me limpiaste y me das la fuerza para seguir. Tal vez llegué con enfermedad, tal vez llegué con un dolor, tal vez llegué con una tristeza, tal vez llegué deshecho, pero salgo, Señor, edificado por ti, con tu palabra, que vaya a guardarla en mi corazón para poder vivirla y para poder ser esa persona permanente, porque yo sé que puedo pedirte por mi familia, por mis hijos, por mi negocio, por el ministerio, y tú me escuchas, porque la palabra que yo oí es esa palabra que me hace permanecer y me hace llegar a propósito que tú me has llamado. Porque así es, gracias. Porque así es Dios, mi hermano. Porque Dios nos llama y nos dice: yo conozco tu dolor, yo conozco tu sentir, yo conozco tus equivocaciones, pero también sé que cuando tú vienes a mí, yo puedo tocarte, levantarte. Porque cuando tú vienes a mí, es la mejor manera de verte permaneciendo. Cuando veo que vienes con todas esas cargas y vienes a mí, yo puedo ver que puedo derramar mi favor en ti, porque has permanecido en medio de la tormenta, y yo soy paz en medio de la tormenta. ¿Te das cuenta? La bondad de Dios siempre está para ti. ¿Sabes? Quiero decirte algo. Permanecer en Dios no empieza cuando estás firme como roble. Permanecer en Dios empieza cuando decides entender lo que tiene que ser tocado en ti. Cuando te humillas a Dios, en ese momento que dispones tu corazón a entender y humillarte, Dios viene para tocarte y levantarte y ponerte firme y decir: aquí estoy, Señor, heme aquí, envíame a mí. Gracias, Señor.